El soldadito de plomo. Había una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, pues habían salido de la misma vieja cuchara de plomo. Cada uno de los soldados llevaba un fusil al hombro, miraba al frente y lucía el uniforme rojo y azul más elegante que pueda imaginarse. La primera cosa que oyeron en su mundo nuevo, cuando se levantó la tapa de la caja, fue un niño batiendo palmas y gritando: ¡Soldados! ¡Soldados! Era el día de su cumpleaños y acababan de regalárselos. Lleno de gozo, se apresuró a colocarlos en fila sobre la mesa. Todos los soldados eran exactamente iguales, menos uno, que difería del resto porque solo tenía una pierna. Esto era debido a que fue fundido último y no quedaba suficiente plomo para hacerlo entero. Sin embargo, se mantenía de pie sobre una sola pierna tan bien como los demás sobre las dos. La verdad es que este fue el único que se hizo famoso. Sobre la mesa donde estaban alineados había muchos otros juguetes, pero lo que atraía las miradas de todos era un hermoso castillo de papel. A través de las ventanas podría verse el interior de las habitaciones. Afuera había algunos arbolitos y un espejo pequeño que representaba un lago, cuya superficie reflejaba los cisnes de cera que nadaban sobre él. Todo era encantador, pero lo más lindo era la joven que se hallaba junto a la puerta. También ella estaba hecha de papel, pero llevaba un vestido de gasa con una preciosa cintita azul sobre los hombros, a modo de chal, sujeta con una lentejuela brillante, tan grande como su cara. La joven tenía ambos brazos extendidos, pues era una bailarina. Y en la danza había levantado tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía verla, y entonces supuso que ella, como él, no tenía más que una pierna. Esa sería la esposa que me convendría, pensó, pero es demasiado distinguida. Vive en un palacio, mientras que yo solo tengo una caja y compartida con 24. No, este no sería un lugar digno para una bella, pero igual intentaré conocerla. El soldado permaneció tendido tras una caja de rapé que había sobre la mesa. Desde allí podía ver muy bien a la bailarina, que continuaba sosteniéndose sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Por la noche, los otros soldados fueron guardados en la caja y la gente se fue a dormir. Entonces le tocó el turno a los juguetes de ponerse a jugar. Se divertían haciéndose visitas, librando batallas y organizando bailes. Los soldaditos de plomo empezaron a meter bulla dentro de su caja porque querían tomar parte de los juegos, pero no podían levantar la tapa. Los cascanueces daban volteretas y el lápiz dibujaba sobre la pizarra. Había tal batahola que el canario se despertó y se unió al barullo, cantando historias en verso. Los únicos dos que no se movían eran el soldado y la joven. Esta permanecía siempre sobre la punta de un pie con los brazos extendidos, y él continuaba firme sobre su única pierna, y no dejaba de mirar a la bailarina ni un solo instante. Cuando el reloj dio las 12, saltó la tapa de la caja de rapé. Pero no era rapé lo que había en ella, no. Había un pequeño duende negro, una especie de muñeco con resorte. «Soldadito de plomo», gritó el duende, «hazme el favor de guardarte las miradas para otras cosas». Pero el soldadito hizo como si no lo oyera. «Así que te haces el sordo, ya verás mañana», le dijo el duende. Por la mañana, cuando los niños se levantaron, pusieron al soldadito sobre el marco de la ventana, y no sé si sería por obra del duende o por una ráfaga de viento casual, pero la ventana se abrió y el soldado cayó de cabeza desde el tercer piso hacia la calle. Fue una caída terrible. Cuando llegó al suelo, quedó con la pierna al aire y la bayoneta clavada entre dos adoquines. Los niños bajaron corriendo a buscarlo, pero no tuvieron tiempo, porque justo en ese momento se puso a llover y regresaron a su casa. Cuando cesó la lluvia, pasaron dos niños de la calle y uno gritó: «¡Uy! ¡Un soldadito de plomo! Vamos a hacerlo navegar».
Entonces hicieron un barco de papel de periódico y adentro colocaron al soldadito. El barquito empezó a navegar por el torrente que corría por la cuneta. La embarcación de papel bailaba, subiendo y bajando y girando sobre sí misma. ¿Qué olas había en aquel arroyo? No cabía duda de que había llovido a cántaros. El soldadito de plomo sintió escalofríos, pero permaneció impasible y no movió ni un solo músculo. De repente, el barco fue arrastrado adentro de un túnel y el soldado se halló en un lugar tan oscuro como su caja. ¿A dónde irá a parar ahora?, pensó. Todo es culpa de aquel duende. Por lo menos, si la bailarina estuviera aquí conmigo, no me importaría aunque fuese el doble de oscuro. En ese momento, apareció una gran rata de agua que vivía en el túnel. ¿Tiene pasaporte?, preguntó la rata. Muéstremelo. El soldadito no contestó y se agarró con más fuerza a su fusil, mientras el barco seguía avanzando, seguido de cerca por la rata que hacía rechinar sus dientes. ¡Deténgalo! ¡Deténgalo!, gritó la rata. No ha pagado su peaje, no mostró su pasaporte. Pero la corriente era cada vez más fuerte y el barquito se alejó a toda velocidad. El soldado pudo ver la luz del día al final del túnel y al mismo tiempo escuchó un rugido capaz de paralizar al corazón más valiente. Imaginen, el extremo del túnel desembocaba en un gran canal. Aquello podía ser tan peligroso para él como para cualquiera de nosotros. Se hallaba tan cerca que era imposible detenerse. Por fin, el barquito se precipitó a los rápidos de un gran río. El pobre soldado mantuvo el equilibrio como pudo. El barco giró varias veces sobre sí mismo y se inundó hasta el borde. Al soldado le llegó el agua hasta el cuello. Entonces pensó en la linda bailarina, a quien no volvería a ver jamás. Por fin el papel de la embarcación no resistió más, y el soldado cayó por un agujero al río. En ese instante pasaba un gran pez que se lo tragó de un solo bocado. ¡Qué oscuridad había dentro del pez! Era aún peor que el túnel, y además tan angosto. Pero el soldadito permanecía inmóvil, como siempre, con su fusil al hombro. El pez empezó a nadar haciendo los movimientos más alocados, hasta que en un momento se quedó quieto. Transcurrido un tiempo, un resplandor como un relámpago lo atravesó, y el soldadito se encontró una vez más con la luz del día. El pez había sido pescado y transportado a una cocina, donde una cocinera lo abrió con un gran cuchillo. ¡Un soldado de plomo!, gritó la mujer, mientras lo agarraba por la cintura. Luego lo llevó a la sala para que lo viera el resto de la gente. El soldadito sintió que lo ponían sobre una mesa y, ¡maravilla de las maravillas!, se encontró en la misma casa donde había estado antes. Vio a los mismos niños y los mismos juguetes, y también el castillo con la bailarina, que seguía manteniendo el equilibrio. El soldadito sintió tanta emoción que estuvo a punto de soltar algunas lágrimas de plomo, pero no hubiera sido digno de él. Miró a la bailarina y ella lo miró a él, mas no pronunciaron una sola palabra. En ese momento, el niño agarró al soldadito y sin ninguna explicación lo arrojó al fuego de la chimenea. Las llamas le hicieron sentir el calor más horrible. Él no sabía si era el calor del fuego o el de sus sentimientos. Ya había perdido todos sus vistosos colores, acaso por los peligros de su viaje, o tal vez por sus penas, vaya uno a saber. El soldadito miró a la bailarina y ella nuevamente le devolvió la mirada. Él sintió que empezaba a derretirse, pero permaneció erguido, manteniendo valientemente su fusil al hombro. De pronto se abrió una puerta y una corriente de aire levantó a la bailarina como si fuera una sílfide y la llevó a volar hacia el fuego donde estaba el soldadito. Luego se encendió y desapareció. A la mañana siguiente, cuando retiraron las cenizas, encontraron un pedacito de plomo con forma de corazón, junto a una lentejuela negra como un carbón.